Bienvenida, me da mucho gusto coincidir nuevamente contigo en este espacio en el que estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón. Tal vez te quieras poner cómoda por allí y usar la imaginación para adentrarnos en este cuento que no tiene autor y le vamos a poner por nombre La Trampa. Dice así: érase una vez un hombre muy rico que al observar por la ventana de su habitación hacia el horizonte, después de un crudo invierno, notó le hacía falta un jardín que llenara incluso los campos de alrededor. Mandó entonces que contrataran al mejor jardinero. Después de una cuidadosa búsqueda, se contrató a quien mostró tener mayor conocimiento y maestría acerca de las plantas, pero además de ser un hombre humilde y sabio. El jardinero empezó a trabajar en ese hermoso jardín soñado. Y en un par de meses, los extensos campos se llenaron de bellísimas flores, conformando una atmósfera espectacular. Un día empezó a suceder un fenómeno extraño. Algunas zonas del bello jardín amanecieron maltratadas como si algo o alguien hubiese pasado sobre ellas. También algunas flores aparecieron mordisqueadas, al igual que los frutos del cerezo. Lo que estuviera pasando sucedía por la noche, así que el jardinero decidió esconderse en un rincón y observar. Y pasada la medianoche, vio un ciervo acercarse sigilosamente, aplastando varias plantas a su paso, para llegar a donde estaban las cerezas y también mordisqueando algunas flores. Al ver esto, el jardinero saltó para atrapar al ciervo, pero el animal era muy ágil y en un par de segundos ya estaba lejos de su alcance. El jardinero meditó por un buen tiempo y encontró la única manera de atraparlo. Y para ello urdió un plan para desatar el deseo y la codicia del animal. El jardinero comenzó a dejar pequeñas golosinas escondidas entre las hierbas, de manera que el ciervo se paraba a degustar esos manjares. Al día siguiente, el jardinero dejó aún más tentaciones, y lo que definitivamente marcó la diferencia fue la miel. El ciervo adoraba la miel. El jardinero lo notó y comenzó a dejarle pequeños trozos de galletitas con miel. De modo que el ciervo comenzó a ponerse frenético. Ya se le veía entrar al jardín tan pronto se ocultaba el sol. Llegó a un punto en que incluso empezó a ir a ese jardín a plena luz del día. No podía contenerse. En ese punto, el jardinero supo que lo había vencido. Por eso esa mañana dejó una gran cantidad de galletitas con miel formando un camino. El ciervo llegó y comenzó a comerlas. Cuando llegó al final, ¡plas!, una puerta se cerró. Había entrado en una jaula sin darse cuenta, quedando sin libertad. Hoy les explicaré sobre la trampa del deseo que nos empuja a ceder ante la tentación. Les voy a contar cómo hace algunos años unos científicos en Canadá, Milner y Olds, estaban estudiando ratas y les estaban poniendo electrodos en su cerebro para estimular esa área que consideraban era del sueño o de la regulación del comer o dejar de comer. Pero tuvieron un hallazgo muy interesante que a mí me impresionó. Esa área que ellos estaban estimulando era una área que provocaba placer en el animalito. Entonces, cuando ellos diseñaron una caja donde ponerlas y en esa caja las ratitas podían mover una palanca y estimularse a sí mismas esa área del cerebro, empezaron a mover esa palanca hasta 2 veces por segundo, dejando de comer y de tomar agua, y murieron. O sea, preferían estar estimulando esa área del cerebro que provocaba placer que sobrevivir. Yo sé que
nosotros no somos animales como las ratas. Sin embargo, sí hay un área del cerebro que es el área que se estimula cuando podemos experimentar el placer. Dios nos diseñó de esa manera, pero como muchas cosas han sido cambiadas y pervertidas. Y es cuando vamos a los excesos o cuando estamos eligiendo algo que nos provoca placer que termina haciéndonos daño a nosotros mismos o a otras personas, que esos caminos son caminos de muerte. Y son los que necesitamos aprender a distinguir. Por eso es tan importante que aprendamos 7 cosas que nos van a ayudar a tener victoria sobre la tentación. Estas 7 cosas para tener victoria sobre la tentación son un collage que tomé del pastor Rick Warren y del pastor Charles Stanley. ¿Listas? Número 1. Concentra tu atención en algo diferente a lo que estás repetidamente pensando que te está llevando hacia la tentación. Es importante que sea algo diferente y que también sea algo que pueda guiarte a salir de ahí. Algo que llame tu atención y te lleve al bienestar. ¿De acuerdo? Número 2. Revela tu lucha a un amigo o una amiga o a un grupo de personas. Juntos lo hacemos mejor. Es importante que te acompañes de alguien que pueda comprender tu lucha y esté apoyándote para vencer esa tentación. Número 3. Resiste al diablo. Llena tu mente de la verdad de la palabra de Dios. Necesitas decir frases como todo lo puedo en Cristo. Tengo las fuerzas como de búfalo para tomar otro camino, un camino que me traiga bienestar. Número 4. Reconoce tu vulnerabilidad y aléjate de la tentación. No trates de confiar en tus propias fuerzas. Es bueno que confiemos en nosotros, pero no en extremo, porque eso nos hace que caigamos más fácilmente en la tentación. Necesitamos sabernos vulnerables y huir de la tentación. Ahora vamos a ver el número 5. Hazte preguntas. Si hago esto, si continúo haciendo esto, ¿qué va a pasar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? También busca esas pequeñas cosas que te han llevado a esa jaula y reconócelas para que te puedas ir alejando de ellas. Y también hazte esta pregunta. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la salida? Porque Dios es fiel y ya te la dio. Pero muchas veces estamos tan ensimismados en esa jaula que no vemos la salida. Pero si clamamos a Dios, Dios es fiel para enseñarte esa salida, para que puedas salir victoriosa de la tentación. Número 6. Aparta todos los días un tiempo para platicar con Dios y leer su palabra. Es en esa relación con Él que Dios te va a dar fuerza y dominio propio para vencer la tentación. Y número 7. Depende del poder del Espíritu Santo para vencer la tentación. No es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas. Tenemos ya ese poder que levantó a Jesús de los muertos disponible para que venzamos a la tentación y no caigamos en una jaula que nos lleve a la muerte. O si ya estamos ahí, veamos que la puerta ya se abrió y que necesitamos con ese poder del Espíritu Santo salir para siempre de allí. Cuidemos nuestro corazón porque es engañoso y nos dice que no tiene nada de malo, que es algo bueno y nos engaña. Por eso es tan importante que demos estos 7 pasos de manera consciente. ¿Para qué? Para salir victoriosas de la tentación. Muchas gracias. Gracias por estar en este espacio en el que estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón, porque Él determina el rumbo de nuestra vida.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Y recuerda, Dios con nosotros. Gracias.